Desde los inicios de la humanidad se ha dado a conocer que en la psicología del ser humano siempre ha existido la ambición de poder y dominio sobre otros. Se han registrado escenarios de guerras, gobiernos nefastos y crímenes con los mismos objetivos, pero con diferentes actores. Recientemente se ha descubierto el primer crimen registrado en la historia, que fue hace 430.000 años. La historia que te traigo hoy se desarrolla en el año 1971, cuando el doctor Philip Zimbardo, profesor de psicología de la Universidad de Stanford, diseñó un experimento en donde pretendía crear una simulación de una prisión, involucrando estudiantes, y que se llevaría a cabo durante 2 semanas. La razón principal de Zimbardo para llevar a cabo el experimento fue centrarse en el poder de roles, las reglas, símbolos y la identidad grupal. También el enrolamiento del comportamiento que generalmente repugnaría a las personas comunes. Había estado realizando investigaciones durante algunos años sobre el vandalismo y la deshumanización que ilustraban la facilidad con la que se podía inducir a la gente común a participar en actos antisociales, al ponerlos en situaciones en las que se sentían anónimos o podían percibir a los demás en formas que lo hacían menos que humanos, como enemigos u objetos, dijo Zimbardo. Queríamos ver cuáles eran los efectos psicológicos de convertirse en preso o guardia de prisión. Para hacer esto, decidimos montar una prisión simulada y luego observar cuidadosamente los efectos de esta institución en el comportamiento de todos los que están dentro de sus paredes. El estudio fue financiado por la Oficina de Investigación Naval de Estados Unidos para comprender el comportamiento antisocial. Para reclutar a los participantes, publicaron un anuncio en 2 periódicos que decía: se necesitan estudiantes universitarios varones para estudio psicológico de la vida en prisión. $15 por día durante 1 o 2 semanas, a partir del 14 de agosto. Para obtener más información y solicitudes, diríjase a la sala 248, Jordan Hall, Universidad de Stanford. A la cita acudieron 75 hombres, los que pasaron un proceso de selección, analizando y tomando en cuenta los que parecían ser psicológicamente estables y saludables, excluyendo a aquellos que tenían antecedentes penales o problemas médicos. También se tomó en cuenta que fueran predominantemente blancos y de clase media. De los 75, fueron seleccionados 24. A la mitad de los elegidos se les asignó el rol de guardia y a la otra mitad el de prisionero. El día antes que comenzara el experimento, se instalaron pequeñas celdas de prisión simuladas para albergar a 3 prisioneros cada una. Había un pequeño corredor para el patio de la prisión, un armario para confinamiento solitario y una habitación más grande frente a los prisioneros para los guardias y el carcelero. El experimento se llevó a cabo en el sótano del edificio de psicología de Stanford. Cada celda no estaba iluminada y tenía un catre con colchón, sábana y almohada para cada prisionero. Los presos estaban confinados y debían permanecer en sus celdas y en el patio todo el día y la noche hasta el final del estudio. A los guardias se les dio acceso a áreas especiales para descansar y relajarse. Se les dijo que trabajaran en equipos de 3, en turnos de 8 horas, y no estaban obligados a permanecer en el lugar después de su turno. Zimbardo asumió el papel de superintendente y un asistente de investigación de pregrado asumió el papel de carcelero. Los investigadores proporcionaron a los guardias bastones de madera para establecer su poder. También les proporcionaron ropa acorde y gafas de sol espejados para evitar el contacto visual y así crear anonimato. El día que comenzó el experimento, los participantes que tenían el papel de presos fueron sorprendidos en sus hogares.
y no se les dijo que lo harían de esa manera para que fuera sorpresa. A los guardias se les permitía abusar de su poder para humillar a los reclusos. Restringieron el acceso a los baños y los obligaron a hacer sus necesidades en un balde en sus celdas. El primer prisionero en abandonar el experimento fue Douglas Corpy, prisionero 8612. Después de 36 horas, tuvo un aparente colapso mental en el que gritó: «Dios mío, me estoy quemando por dentro». Y dijo: «No puedo soportar otra noche. Simplemente no puedo soportarlo más». El asistente de la investigación, al ver lo que estaba sucediendo a Corpy, lo liberó inmediatamente. El preso 819 comenzó a mostrar síntomas de angustia. Empezó a llorar en su celda. Llevaron a un sacerdote para que hablara con él, pero se negó y en su lugar pidió un médico. Zimbardo ordenó que lo sacaran y cuando iba por el pasillo, los guardias obligaron a los demás reclusos a gritarle y humillarlo. Obligaban a los presos a usar bolsas en la cabeza. El día 5 estaba programado para visitas de amigos y familiares de los reclusos con el fin de simular la experiencia carcelaria. Zimbardo y los guardias hicieron esperar a los visitantes durante largos periodos de tiempo para ver a sus seres queridos. Solamente 2 visitantes podían ver a un prisionero durante 10 minutos, mientras un guardia observaba. Fue en ese momento en que los padres comenzaron a preocuparse por el bienestar de sus hijos. Corpy, el primer prisionero en abandonar el experimento, afirmó que la experiencia de la prisión simulada lo había afectado tan profundamente que lo llevó a convertirse en psicólogo de prisión. El día 6, los componentes físicos de la cárcel del condado de Stanford fueron desmantelados y sacados del sótano de la universidad, mientras las celdas volvían a su función habitual como oficinas de estudiantes graduados. Zimbardo fue cuestionado por este experimento. Según la interpretación de él, los resultados del experimento son compatibles con los del experimento Milgram. Realizado en 1961 sobre la obediencia a las figuras de autoridad, fueron una serie de experimentos de psicología social que tomaron en cuenta a hombres entre 20 a 50 años con ocupaciones y educación diferentes. El objetivo era que obedecieran a una figura de autoridad que les indicaba que realizaran actos en conflicto con su conciencia personal. Se hizo creer a los participantes que estaban asistiendo a un experimento no relacionado, en el que tenían que administrar descargas eléctricas a un supuesto alumno. Ellos no sabían que las descargas eléctricas eran falsas y no les importó que estas descargas fueran aumentando gradualmente a niveles tales que si estas habrían sido reales, hubieran matado al supuesto alumno. Con el trato que los guardias les estaban dando a los prisioneros, estos absorbían tan profundamente su rol que humillaban emocional, física y mentalmente a los prisioneros. Cada uno de los supuestos prisioneros fueron sistemáticamente registrados y desnudados. Luego los desparasitaron con un aerosol para transmitir la creencia de que podrían tener gérmenes y piojos. En las grabaciones, David Jaffe, el carcelero, se le ve cómo trata de influir en el comportamiento de uno de los guardias, alentándolo a participar más y ser más duro en beneficio del experimento. A raíz de todo lo sucedido, Zimbardo escribió un libro llamado El efecto Lucifer. En él dice que los humanos no pueden definirse como buenos o malos, porque tenemos la capacidad de actuar como ambos. Según Zimbardo, las personas buenas pueden ser inducidas, seducidas e iniciadas a comportarse de manera perversa. También pueden ser inducidas a actuar de manera irracional, estúpida, autodestructiva y antisocial, y sin sentido, cuando están inmersas en situaciones totales que impactan la naturaleza humana en formas que desafían nuestro sentido de la estabilidad y consistencia de la personalidad individual, del carácter y de la moralidad. Él dice que hay 7 procesos sociales que engrasan la pendiente resbaladiza del mal. La primera es dando sin pensar el primer pequeño paso.
segunda es la deshumanización de los demás. La tercera, el anonimato o la desindividualización del yo. La cuarta es la difusión de la responsabilidad personal. En la quinta está la obediencia ciega a la autoridad. En la sexta pendiente, la conformidad con las normas del grupo. Y la última, la tolerancia pasiva del mal a través de la indiferencia. En 2015 se estrenó la película Experimento en la prisión de Stanford. Se encuentra ahora disponible en la plataforma de Netflix. Si mi trabajo te ha gustado, agradecería muchísimo tu like. Gracias por ver hasta el final.